Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta tarde. ¿Cómo va tu semana? Espero que estés comenzando una buena semana. En este momento que tenemos juntos, que me estás buscando o que me has encontrado casualmente cualquier día de la semana, espero que todas las herramientas que te damos en Doctora Zen te sean útiles. Septiembre, a nivel mundial, se está nombrando como el septiembre amarillo desde hace unos años, y sobre eso te quería hablar al inicio del programa, en estos minutos que nos tomamos para hablar de tú a tú. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes un dolor profundo, que como que se te parte el corazón, que sientes un hincón adentro? Ese dolor es el dolor emocional, que comienza desde una emoción, pero se traduce en el cuerpo, se traduce en el físico, puede producir síntomas como migrañas, dolores de cabeza, gastritis. El hecho de que haya sido producido por una emoción no significa que no sea importante. Hay diferentes estudios neurológicos que han identificado que las zonas del cerebro que se activan cuando uno siente dolor emocional son equivalentes a las zonas del cerebro que se activan cuando uno siente una herida en el físico o un golpe. En el ritmo de vida que tenemos, vivimos prácticamente anestesiados, acostumbrados a que cuando sentimos este dolor no le damos importancia, seguimos adelante. Hasta que a veces se hace intolerable. Las emociones en realidad no son buenas ni malas, todo depende de cómo gestionamos esas emociones, cómo aprendemos a gestionarlas. De acuerdo a ello vamos a tener mayor o menor impacto en nuestro cuerpo. Como te decía, acostumbrarnos, anestesiarnos, hace que también permitamos que los otros o determinadas situaciones nos produzcan este dolor interno. Pero bueno, como te venía diciendo, seguimos avanzando y cada vez nos acostumbramos más a la falta de empatía del entorno hacia nosotros, y nosotros en respuesta nos volvemos menos empáticos con quienes nos rodean. Decir hoy me siento mal, estoy triste, no tengo ganas, me duele, me hiciste doler, es prácticamente ofensivo en un mundo en el que todo tiene que estar bien, en el que todos nos tenemos que ver bien. Es ofensivo si uno se anima a verbalizar el dolor. ¿Qué te puedo decir? Que no te acostumbres, que no te anestesies, que grites, que llores, que patalees, que comuniques que te duele. Y si sientes que no puedes, que te sobrepasa, no tengas miedo a pedir ayuda. De eso se trata este mes Septiembre Amarillo. Es para concientizarnos sobre el suicidio. Así que no tengas miedo de pedir ayuda cuando lo necesites. En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre el movimiento, sobre cómo el deporte puede ser un vehículo terapéutico para aquellas enfermedades psiquiátricas, condiciones como el autismo, el TDAH, o también puede ser un vehículo para lograr tus metas, para lo que sea que necesites. Tengo el placer de tener un invitado muy especial el día de hoy, que llegó, digamos, de casualidad, y personalmente no creo en las casualidades, así que creo que tenía que estar acá. Viene desde España, nos visita hace muchas veces, ha venido a Lima, lo tenemos por primera vez en Doctora Zen. Bienvenido, Isidro Lapuente Álvarez. Un placer estar contigo. Igualmente, encantado. Les cuento, Isidro académicamente tiene un amplio CV. Es doctor en deporte de alto rendimiento, máster en psicología, en liderazgo, hace coaching en liderazgo. Así que los invito a escucharlo y a disfrutar de
de lo que nos pueda contar Isidro. ¿Me cuentas, Isidro, si me faltó algo en tu presentación? Sí, seguramente, pero el año pasado estuve justamente en la Universidad Valle de México en Ciudad de México, un auditorio impresionante y tal, y justamente leyeron todo mi currículum durante varios minutos y yo cada vez me estaba casi encogiendo más en la silla porque me daba hasta vergüenza, en el sentido de que sí, llevo haciendo muchas cosas hace muchos años, mucha capacitación y tal, pero yo soy al final un ser humano que está en continuo aprendizaje y esa es la cuestión. De hecho, ahora voy a empezar la tesis doctoral en filosofía. No me canso de hacer investigaciones, etcétera. Por lo tanto, yo estoy en continuo movimiento y por eso el tema es interesante para mí también, a nivel personal. Hablábamos antes de comenzar el programa sobre, más allá de las experiencias de cada uno y de los enfoques que compartimos, por eso te decía que creo que no fue una casualidad, creo que tenías que estar acá, creo que es válido que te escuchen quienes me siguen. Hablábamos de la importancia del movimiento. El movimiento no solo del cuerpo físico, de la materia física, lo que significa el movimiento en las personas, en los seres humanos. ¿Qué opinas de ello? Bueno, precisamente la definición más específica de motivación es moverse hacia. Entonces es clave. Cuando hablamos de que la persona tiene que estar motivada, un equipo deportivo motivado, un grupo humano laboral motivado, es que se tiene que mover hacia algo. El tema de moverse hacia, si no tienes algo, no termina de moverte porque estarías dando vueltas, etcétera. Por lo tanto, el moverte hacia significa que tienes que tener claro objetivos, tienes que tener claro un proyecto compartido, que luego hablaremos, tienes que tener claro el equipo que tienes, si es un grupo, puede ser individual, y tienes que aportar ahí tu experiencia y formación, que luego lo haremos, que yo para mí es la metáfora del mapa, y la brújula, que sería la gran metáfora de la gestión emocional. Todo ello conjuntado, unido, hace que ese movimiento sea más eficaz, eficiente, etcétera, y podamos ir logrando X cuestiones. Que no está la cuestión solamente en el logro, sino la clave está en el propio proceso. Cuando yo digo, es tan importante el camino como llegar a tu destino. Bueno, yo que me he dado la vuelta al mundo del 2011 a 2018, di la vuelta al mundo en distintos medios de transporte, etcétera, empezando en Madrid, todo Asia, etcétera. Lo recorrí en 100 días, en 7 años. Yo tenía el objetivo, el destino de llegar a X sitios. En algunos momentos no llegué al sitio concreto, pero lo que me ha pasado en ese camino fue tan significativo e importante o más que el propio destino. Por lo tanto, eso ocurre en la propia vida. La metáfora del viaje es la propia vida. Entonces, el moverse hacia es la clave y entonces tenemos que saber a dónde nos movemos. Desde el enfoque de la bioneuroemoción hablamos de escribir tu propia realidad, de uno mismo tomar acción, no esperar a que otros te determinen, justamente en el programa anterior hablábamos sobre las etiquetas, sobre los rótulos, no esperar a que otros te rotulen, a que te determinen, a que tomes los propósitos y objetivos de otro. Lo importante que también en el escribir nuestra propia realidad es la capacidad de adaptabilidad, lo que mencionabas recién de las diferentes accidentes o circunstancias que te pueden pasar en un viaje, que tranquilamente se puede transferir esta metáfora a la vida. Hay que tener la capacidad de adaptarse. En cuanto al movimiento, hemos sufrido la humanidad, algunos sufrido, otros padecido, la pandemia. ¿Qué pasó con el movimiento en pandemia, pospandemia? ¿Cuál fue el cambio actitudinal de las personas que tú pudiste notar? Bueno, en la cuestión de pandemia, justamente hice yo algunos artículos psicosociales, incluso de filosofía a nivel de la pandemia.
hubo mayor autoconcienciación de la necesidad de interacción humana, personal, de tocarse, de sentirse. De hecho, un artículo interesante que, a través de otros artículos que hice una pequeña investigación, hay una creencia negativa limitante sobre los jóvenes, sobre todo los adolescentes, en todo el mundo. De hecho, cogí datos también de Latinoamérica, Europa, etcétera, y se decía, antes de la pandemia, incluso en pandemia, los jóvenes están con los celulares todo el día y están totalmente abstraídos con ello. Bueno, hablando de los jóvenes, de los adolescentes, de la pandemia, de los celulares y del suicidio incluso, precisamente en esos años es cuando ha habido más problemática de esta cuestión. Y qué casualidad, justamente ellos, ellas, que aunque estén con los celulares y tal, lo que más necesitan, lo que más quieren, lo que más requieren y luego lo que más han necesitado y lo que les ha, entre comillas, curado, ha sido el por fin salir a la calle, verse, abrazarse y estar en un banco en un parque. Por lo tanto, esto es muy interesante porque la pandemia ha hecho surgir y resurgir X cuestiones de creencias limitantes que a lo mejor no son así, y de una necesidad de interacción humana a nivel presencial. Aún así, el tema virtual ha quedado positivizado, podríamos decir, sí, porque antiguamente era como, lo virtual, el tema de hablarse, y no, es muy importante y de hecho, a nivel formativo, de capacidades competenciales con universidades, etcétera, se ha fortalecido y al final se ha visto que es muy interesante hacer esa combinación híbrida del presencial virtual. Por lo tanto, la pandemia, se decía, nos va a hacer mejores. No nos hace mejores necesariamente, sino es por nuestra intención. Así Entonces, el ser humano ha salido mejor cuando ha hecho acciones para ello y sigue igual cuando se dio cuenta en ese momento, pero luego ha terminado el confinamiento, sí, le ha pasado sobre todo por el confinamiento. Costado, sí. A veces confundimos pandemia con confinamiento. Sí. El confinamiento brutal que se dio en todo el mundo es el que... Porque en pandemia ha habido un poquito antes y un poquito después. La clave fue confinamiento duro y sí, nosotros hemos sido uno de los países que mayor tiempo de confinamiento hemos tenido, e inclusive los chicos, los niños, los adolescentes universitarios han pasado 2 años sin asistir a aulas. Claro. Ha sido terrible. La verdad que la falta... Te escuchaba, decía, esto de revalorizar la virtualidad, pero para la conexión, no para el aislamiento. Eso es. Para eso creo que ha servido el tema de pandemia. Como siempre nos interesa saber qué opina la gente, la calle, es un feedback que tenemos. Hemos mandado nuevamente a nuestro equipo de producción, a la otra Valeria y a Carlos, a hacer algunas preguntas para saber qué opinas. Trabajar en una empresa grande. Yo trabajo como asesor gastronómico, entonces mi meta es trabajar en un restaurante importante aquí. Abrir una clínica de prestigio ofreciendo tratamientos con paquetes turísticos. Disfrutar un poco más de mi familia, viajar, seguir estudiando y formar una familia. Posiblemente mudarme para Miami, Estados Unidos, y ser feliz todos los días. Terminar la universidad. Y mi objetivo es abrir una empresa. Yo quiero estrenar obras en teatro el próximo año. Terminar mi carrera, trabajar en ello también. Sí, ser futuro peleador profesional. Como hemos escuchado, Isidro, el 90% te diría que tiene bien definido qué es lo que quiere hacer. Promedio de edad, por lo que pude ver, 20, 25 años. Qué suerte, yo a esa edad estaba estudiando, pero no sabía muy bien qué es lo que quería todavía. No sé qué opinas, qué nos puedes aportar sobre qué es tener un propósito, un objetivo. Bien. Bueno, yo precisamente no querría volver a esa edad y lo pasé muy bien. Yo estoy muy a gusto con esta edad porque incluso tengo igual de objetivos o mejor que en esas edades. Por lo tanto, me ha gustado porque evidentemente tienen objetivos a corto plazo y medio plazo. También es verdad que se ha preguntado eso a finales de entre 0 y 5 años adelante.
están muy concretos esos objetivos, están con una posibilidad de medición también muy interesante. O sea, hay veces que el tema de los objetivos se vincula más a sueños. Y yo quiero hacer, y está todo poco definido y muy abstracto, yo quiero ser feliz, ya, pero ¿y esto de ser feliz qué es? Hay que concretar para saber si estamos avanzando o no. Entonces, bueno, me ha gustado que la gente es muy pragmática, es una de las claves que he visto, y está bien que se sea pragmático, y luego, pues ya a largo plazo sí que hay que pensar a lo mejor en algo más y tal, pero es muy inteligente. La gente se mueve hacia cada vez lo tiene más claro. También se unen los intereses, necesidades, expectativas y motivaciones ahí, que es la clave. Quería rescatar esto que mencionaste sobre la importancia de darle tiempo a los objetivos, porque creo que también es como que te orientan, ¿no es cierto? Es la punta de flecha para no diluirte, como mencionabas, en quiero ser feliz, quiero ayudar a mi familia, quiero lograr algo, pero creo que el tiempo nos ayuda a aterrizar el objetivo y sentirlo, palparlo, sentirlo más real. Claro, es la clave. Al final hay que temporalizarlo y hay que definir esos tiempos para ver qué acciones tomamos. De hecho, la clave está en las acciones concretas que se hacen el mismo día que se hace la pregunta, y si se quiere un objetivo que todavía no se está con ello, es pues qué acción puedes hacer hoy para conseguir ese objetivo, y hacer una mínima acción, que puede ser hasta solo una llamada de teléfono. Entonces, yo tengo ahí la metáfora del faro, brújula y mapa, pero en este caso el faro sería la metáfora de los objetivos, a veces de los sueños que se tienen que convertir en objetivo, y esa es la gran clave, uniéndolo luego a los otros dos parámetros que ya hablaremos. Te tomo la palabra, entonces contanos de qué tratan estas metáforas. La metáfora del faro ya la hemos contado, la metáfora de la brújula tiene que ver con la gestión emocional, es decir, manejar el autoconocimiento, autocontrol y automotivación, es decir, cómo te motivas cada día, qué te dices, qué haces, cómo te controlas en la interacción con el mundo y contigo mismo, y cómo te vas conociendo cada vez más. Reconocerse. ¿Cómo te vas conociendo? Reconociendo, y el reconocimiento y el conocerse se hace necesariamente en sociedad a través de los demás. A través de los demás y a través de la individualidad yo le digo a mis alumnos, decía, en clases de psicología de la educación, me acuerdo con magisterio de educación física, yo les decía, vete a dar la vuelta al mundo tú solo, y cuando vengas yo te pongo un 10. O bien tienes que estudiar mucho lo que te estoy diciendo. La tercera metáfora sería la del mapa. El mapa, al fin y al cabo, y en coaching se trabaja eso también, en programación neurolingüística, es la gran metáfora de la unión de experiencia y capacitación. ¿Qué es más importante en la vida, con la gente que tenemos aquí, incluso en este estudio y en la calle que nos hemos encontrado? ¿Estar muy capacitado, formado, o tener mucha experiencia? Bueno, pues no hay disyuntiva, la cuestión es arriba las dos. Mucha formación, capacitación y mucha experiencia. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida profesional, académica, etcétera, en el ámbito de entrenadores deportivos, en el ámbito académico, con mucha capacitación, máster, idiomas y tal, y muy poca experiencia de vida. Entonces hay que salir más por ahí, arriesgarse, hacer cosas, etcétera. Y mucha gente con mucha experiencia en X ámbito, pero que le hace falta, no ya la titulación, que también, le hace falta una capacitación importante, cada vez más amplia, más alta, de grado, etcétera, También creo que tiene que ver con cómo vamos concibiendo el tema de la capacitación. Antes, hace unos 15, 20 años atrás, el hecho de la capacitación, los títulos que respalden tu expertise, se le daba muchísima importancia. Hoy en día vemos que los jóvenes cada vez, hay chicos de 26, 30 años que tienen 3 maestrías, camino a un doctorado, pero yo siempre me pregunto, ¿y la vida? Claro, ¿Por dónde te pasa la vida? La vida no pasa solo, es importante, pero no pasa solo por lo académico, por un título.
O sea, pero siempre necesariamente. Yo he intentado hacer las dos cosas y sigo intentando hacer, vamos, lo sigo haciendo. De hecho, incluso este año he terminado un máster de filosofía realizando un trabajo de investigación, pensamiento crítico e interacción socioafectiva en entornos virtuales de aprendizaje, y a la vez el mismo año me he recorrido los 4.000 kilómetros del Amazonas por dentro del agua, desde Iquitos hasta Belén do Pará, no arriesgando mi vida mucho, pero sí, viviendo y estando ahí. Entonces yo mezclo todo eso tremendamente, y entonces en los cursos de liderazgo puedo ser en parte, tener algo de liderazgo por mis conocimientos y también por mi andar por el mundo, ¿no? Vamos a seguir Escuchando. escuchando a ver qué nos cuentan estos muchachos sobre sus objetivos. Mi futuro. Son cosas que he planificado y van a ser los resultados del esfuerzo, ¿no? Mi futuro, por las metas que quiero lograr más que todo, no quiero guiarme del pasado. Mi futuro, porque en mi pasado todavía no sabía pensar muchas cosas, ahora que ya estoy mayor ya puedo proyectarme a más cosas para el futuro. En base a mi pasado, en relación a mi futuro, a lo que quiero. Mi presente. Ahora mismo lo determina mi presente. De mi pasado aprendí, mi presente lo estoy disfrutando y mi futuro ya vendrá. Mi futuro, diría. Porque al pasado se aprende las cosas, ¿no? Buenas o malas, para que en el presente lo puedas aplicar y mejorar, y a futuro pensar en lo que podríamos hacer. Mi futuro. Porque, bueno, como soy joven, tengo un futuro por delante, tengo muchas metas por cumplir y nada. Mi pasado. Porque hay cosas que hice en el pasado rondando, afectando el presente y que no me dejan enteramente avanzar. Interesantes respuestas. Exceso de futuro igual ansiedad, exceso de pasado igual angustia, desde mi concepción. Bueno, creo que vamos a diferir. Sí, no, bueno, yo me alegro que hayan dicho más futuro. Evidentemente, cuando dicen más futuro no sabemos, y habría que indagar, si es que el presente no lo están viviendo, que no necesariamente, porque de hecho el futuro se construye en el presente. Es más, teniendo X futuro concreto, no sueños vagos y abstractos, en esa construcción se vive más y mejor el presente. Entonces, de todas maneras, yo diría que no hay que compartimentar estancamente esos tres periodos temporales, sino que hay que unirlos. Y hay que unirlos de tal manera, como ocurre en las empresas, que hay memorias de la empresa a nivel económico, a nivel general, etcétera, para ver qué productos pueden vender o cómo son los clientes, etcétera, para ver la moda del siguiente año, etcétera. Por lo tanto, están vinculados futuro, presente y pasado. En el caso del joven que ha dicho en el pasado, justamente lo ha dicho en sentido negativo y ha confirmado que debería de hacer algo porque lo está viviendo mal. Por lo tanto, ahí sería, no sé si a nivel terapéutico o por lo menos a nivel corrector de como marcador psicosomático, que hay que hacer algo para trabajarlo. De hecho, hasta que no termine de trabajar ese pasado negativo que le está vinculando negativamente con el pasado, no va a terminar de proyectarse. Y ha sido una palabra también clave que ha dicho alguien sobre el futuro, que con eso se proyecta. Entonces yo no soy de los de vive el presente, a veces es muy vaga la gente, muy vago el término y la concepción y la acción de vivir el presente, vivir el momento. De hecho, yo trabajé con drogodependientes durante los años 80, muchos años de educador, y a veces era el presente y era pues meterse droga y tal, y no valía para nada. Los que viven solo para el futuro, hay una analogía que era un libro de Papini, El espejo que huyes, todo el rato nos estamos mirando hacia adelante y entonces nunca disfrutamos el presente, evidentemente. Pero cuando hay una buena conexión de ese pasado, presente y futuro, es lo que hablábamos antes de que se genera un presente intemporal en el que tienes X meses hacia atrás positivamente, X incluso años que tenía alguno, porque tiene que terminar un grado, está conectado
con su terminar el grado en 2 años tal vez, y está totalmente conectado, está todo el día estudiando para terminar el grado en 2 años. Y esos 2 años los tiene presentes continuamente, porque incluso paga matrículas. Entonces el presente intemporal se abre y eso es un presente amplio que está trabajando sobre esas conexiones pasadas positivas y negativas y futuras positivas y negativas. Esto no quiere decir que dejes de vivir el momento. El momento se está viviendo incluso mejor si tienes esa conexión de los 3 ámbitos. Aristóteles y la propia teoría de Einstein sobre la relatividad tiene que ver con esa relativización de los 3 periodos. No hay cronología ahí. El ser humano es a nivel temporal es una temporalidad psicológica, y tan presente es lo que me ha pasado a mí hace un mes, positivo o negativo, y lo que yo estoy pensando de hace incluso dentro de 3 meses, positivo y negativo. En ese sentido también septiembre justamente es un mes de transición para todo el mundo. Es un mes de transición meditada en la incertidumbre, diría yo, porque el mes de septiembre es empezar a ver qué estudio, qué hago, cómo cambio el curso. Empieza la temporada más o menos, ahora empiezan en agosto las temporadas de fútbol y de otras cosas, pero septiembre es un mes de cambio a nivel mundial, se cambia, empiezan los cursos, más o menos. Septiembre es un mes muy potente en eso, para lo bueno y para lo malo. Entonces es de transición, pero las transiciones, las incertidumbres no tienen que ser malas necesariamente. Es parte de la vida. Transitarlas, aprender a transitarlas, yo creo que es eso, aprender a transitar la incertidumbre, a agradecerla, porque también es un periodo de aprendizaje. En constante aprendizaje estábamos. Exactamente. De hecho decía alguien, una carrera de 100 metros lisos en unas Olimpiadas es una sucesión de caídas abortadas por una pierna y otra porque la vas poniendo antes de que te caigas. Eso es la propia vida. La propia vida es una sucesión de caídas y la mayoría de las veces no como los atletas, no pones la pierna y te caes, y te vuelves a levantar y ya está, y es aprendizaje y no pasa nada. Y no pasa nada, exactamente. Tenemos una pregunta más, así que vamos a seguir recibiendo información valiosa. Mi familia y mis hermanas, ¿no? Que también hicieron lo mismo o que van en camino a eso también. Mi pareja, mi mamá y mi papá. Modelos a seguir. Mi mamá y mi tía, ellas dos. Es mi tía, ya que ella ya terminó toda su carrera y ya aparte tiene mucha experiencia, por eso comparto con ella. Pero es mi mamá, que ella me apoya en todo. Con mi familia, padres, mi hermana, mis amigos más cercanos, mi familia, papá, mamá, hermana, amigos cercanos y abuelo. Con mi familia, mis amigos, creo que al momento con ellos. Mi padre y mi madre son mis referentes a seguir por los luchadores que han sido, son mi ejemplo a seguir viajando, ya que te ayuda a ver el mundo desde diferentes perspectivas, conoces personas. Siempre va a ser el número 1 mi mamá. Mi madre siempre va a estar conmigo y cualquier cosa voy a planearlo con ella. Luego sería mi hermano y segundo sería mi prima. Mi mejor amiga, Fiorella, mi hermana mayor y mi hermano, que es ingeniero. Mi hermana mayor por las experiencias que ha tenido y ella es mi modelo a seguir. Mi mamá, mi papá y mi hermano son los que más me apoyan en todo lo que quiero. De todo lo que escuchamos rescato la importancia de la determinación de la familia, de lo importante que es como seres sociales, no individuales que somos, el peso que tiene la familia y los vínculos primarios muchas veces en la concreción de los proyectos, ¿no? Individuales. ¿Qué me cuentas? Sí, bueno, yo ahí lo que he visto es necesariamente, y valga la redundancia, la necesidad del reforzamiento de lo psicosocial, y viene por el microentorno de la familia. Pero lo más interesante no es las personas concretas que digan mamá, papá, mi prima y tal, sino que dicen X gente, porque cuando han dicho un primo que tal vez es segundo es porque es ingeniero y otro tal. La cuestión es que los dos grandes parámetros de las referencias en tema de liderazgo, de la vida, de querer ser, está en la parte competencial técnica
y la parte psicosocioafectiva. Y ahí lo tenemos. En la mayoría de los casos decían algunos sujetos por la parte psicosocioafectiva, como necesidad de referencia de luchar y tal, y otros por la parte competencial técnica, un primo ingeniero, alguien que ha terminado la carrera, etcétera. Por lo tanto, tenemos ese modelo que es dual, se puede criticar la dualidad, hay más parámetros y tal, pero la parte competencial técnica de referencia y la parte psicosocioafectiva. Y eso hace un porcentaje de, digamos, de 100. Entonces, ahí lo he visto claramente, y luego que sea la mamá, papá o el primo, un poco, no da igual, pero es los dos componentes. Para finalizar nuestro encuentro, Isidro, te quería hacer una última pregunta. ¿Cuál es la importancia de tener un proyecto? ¿Qué significa tener un proyecto de alto rendimiento? Me llamó mucho la atención la palabra alto rendimiento. ¿Qué significa? Sí, que precisamente no es alto rendimiento deportivo necesariamente, es alto rendimiento humano. De hecho, yo cada vez más trato el desarrollo humano y no necesariamente deportivo. Proyecto compartido de alto rendimiento significa tener un proceso proyectado en el que hay X acciones con un objetivo claro, con X acciones en un tiempo determinado, con X comparticiones, valga la palabra, con X gente que está ahí para ayudarte o para que gracias a eso puedas desarrollar ese proyecto que es tuyo o es de varios. De hecho, el mayor proyecto compartido que hay en la humanidad es un ser humano hijo. Los hijos es el mayor proyecto compartido de alto rendimiento. El proyecto es de ese ser humano. Y los padres y los que están alrededor, profesores, etcétera, los agentes sociabilizadores con él y tal, están para ayudar. Pero es su proyecto compartido con padre, madre, etcétera, de alto rendimiento para que ocurra lo mejor ahí. Hace un par de años o 3, un alumno mío de un curso de fútbol, que es justamente, creo que está todavía, a no ser que ahora ya en la Federación Española de Fútbol, es el que comunica, etcétera. Lo digo porque están pasando cosas allí, no sé cómo habrá terminado la cosa, y es un tipo estupendo. Y entonces yo le hice no era una metáfora, es lo que ocurrió con la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, en el que fue un proyecto compartido de alto rendimiento tremendo, en el que había dos liderazgos, uno más competencial técnico, otro más humano, etcétera. Bueno, y al final se consiguieron realizar X cuestiones. Entonces, el proyecto compartido de alto rendimiento tiene que tener con un objetivo claro, con un proceso bien establecido, con X acciones en ese proceso y con X gente que te ayude a ello. Y yo siempre he dicho, y a veces algunos no están de acuerdo conmigo, pero yo continuaré con ello, con argumentaciones, etcétera, que es tanto en el deporte como en la vida, como en lo laboral, es más importante el proyecto que el equipo. Incluso a nivel de país, sea Perú o sea España, etcétera, lo más importante es el proyecto y no el equipo concreto. El equipo concreto, entrenador o gente o presidenta de la nación o quien sea, puede no estar, y la cuestión es el proyecto, que se haga un buen proyecto. En una empresa igual, en una televisión igual, un buen proyecto. Incluso podemos faltar un técnico, un presentador, un tal, y si se hace un buen proyecto, al fin del mundo. Lograr la sinergia, creo que un buen proyecto, como decías, es lo que te motiva, lo que te mueve, volviendo al inicio, es donde te vas a identificar, donde vas a querer estar, es por lo que vas a dejar la vida, un buen proyecto. Gracias, muchas gracias, de corazón, en serio, creo que, vuelvo a repetir, tenías que estar, nos teníamos que mirar a los ojos. Sí, claro. Gracias a ustedes por escucharnos, por encontrarnos, cuando sea, donde sea. Aquí está Doctora Zen
para ayudarte, para darte las herramientas que necesitas para lograr vivir un poco más en equilibrio. Que sigas teniendo una linda semana y una linda tarde.